Muy bien, y estamos aquí en Exprésate Haciendo Lío. Qué gusto que sigas con nosotros. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante. Te lo había prometido. Teníamos que hablar acerca de esta palabrita que está dando vueltas y que estoy seguro que en todas las parroquias ya se está hablando acerca de la sinodalidad. Para hablar de estos temas y de otros, ya se encuentra con nosotros un gran amigo, el padre Juan Víctor. Bienvenido, padre. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días o buenas tardes cuando vean el programa. Muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para poder conversar de lo que tú más creas conveniente, ¿no? En este tiempo bastante especial. Excelente, gracias, padre Juan, por aceptar la propuesta de esta entrevista y que le hemos titulado bien interesante. Hemos hablado de caminar juntos, desafíos y esperanzas para una iglesia en salida. Desafíos y esperanzas. Y quiero empezar con esta pregunta, ¿no? Del tema de los desafíos, porque si bien es cierto, ¿no? Todos los que nos ven en el programa quizás están preocupados por su catequesis o están preocupados por su grupo de oración, pero no han salido o no se han dado cuenta de que la iglesia, que somos todos, hay unos desafíos, ¿no? De la iglesia que debemos de mirar, que no solamente es mi grupo, sino que es algo más grande. ¿Qué desafíos nos están cuestionando ahora en la iglesia? E interesante cómo lo planteas, querido Bruno, porque es exactamente eso, ¿no? El desafío es salir de nosotros mismos, ¿no? El mismo título del programa, ¿no? El hacer lío, ¿no? El expresar, el salir, el hacernos conocer, el expresarnos, es muy terapéutico. Yo siempre lo digo así, es una terapia de la fe, una terapia del espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque es el modo en que nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Y creo que acá está muy presente, muy impregnado el espíritu del Papa Francisco, que no es otro que el espíritu del Evangelio, ¿no? Nadie se salva solo, nadie camina solo. Entonces, la sinodalidad nos ayuda, ¿no? Porque no es nada nuevo, simplemente nos ayuda, nos refuerza, nos recuerda, nos reanima al hecho de conocernos, algo que yo últimamente resalto mucho, conocernos para reconocernos, ¿no? Para una vez reconociéndonos, aceptándonos. Todo esto es la dinámica del amor. Si yo en mi comunidad, en mi grupo, en mi catequesis, que está muy bien y ojalá podamos reforzarlo y vivirlo, ¿no? Siento esa presencia de Dios en el amor, ese amor desborda, no se puede quedar ahí, ¿no? Ese amor me invita a salir de mí mismo, ¿no? Para conocer otras realidades y por eso, justamente, Bruno, nacen los desafíos. Porque si yo hablo de un lenguaje en mi comunidad, ¿no? Que está muy bien y todos nos entendemos, pero una vez que salgo, que levanto los ojos, que abro las orejas hacia otras realidades, seguramente me encontraré con otros lenguajes, con otras expresiones, con otras maneras de ver el mundo, ¿no? Y esa falta de costumbre, ¿no? De mirar hacia el otro nos hace tener ciertos temores, ¿no? Y el temor nos tienta a quedarnos otra vez encerrados en nosotros mismos, ¿no? Y eso justamente creo que es digamos, el meollo del asunto, ¿no? Porque, ¿por qué nos cuesta tanto abrirnos, ¿no? Abrirnos a conocer al otro, a hacer proyectos en común, ¿no? Y esto es una realidad que no quiero herir susceptibilidades de lo que nos ven, pero a veces nos pasa, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, no queremos trabajar con los adultos, ¿no? Porque los adultos nos limitan, nos dicen qué hacer, ¿no? O viceversa. Los adultos nos ven a los jóvenes como el que vende rifas, el que mueve sillas, pero no los ve como una cosa seria que podrían hacer un proyecto mucho más grande, ¿no? Entonces nos cuesta tanto caminar juntos, ¿no? ¿Tú crees que es un tema personal o es un tema ya porque nos hemos mal acostumbrados Mm. a esto? Mira, ambas cosas, creo, Bruno. Es un tema Ujú, personal y un tema comunitario. Y te lo explico ujú. brevemente en qué es lo que voy viendo, identificando. ¿Por qué todos, yo el primero, tenemos muchas veces un temor a salir de nosotros mismos, ¿no? Un temor que nos paraliza, ¿no? Que nos hace volver a nuestra zona de confort, solemos decir, ¿no? Donde nos sentimos bien, donde nos escuchan, donde podemos hablar. ¿Sabes cuál es eso? Para mí es la tentación de volver al vientre materno. Todos hemos pasado el trauma del nacimiento, todos. Hemos estado 9 meses, ¿no? En un solo lugar, ¿verdad? Protegidos, cuidados, sin pedir nada, ¿no? Totalmente libre, nuestra madre nos ha tenido ahí. Y una vez que salimos a la luz, lloramos.
¿verdad? Tenemos ese trauma de salir a algo que no conozco, totalmente distinto. Si eso a lo largo de mi vida no lo proceso, no lo integro, tarde o temprano surge, vuelve a salir, ¿no? Y cuando estamos frente a un mundo muy complejo, ¿no? Cada vez más, ¿no? La otra vez veía una entrevista muy interesante de un especialista, cómo ha subido de manera exponencial el desarrollo tecnológico, que ha superado el desarrollo humano en todas sus dimensiones, ¿ah? Social, psicológico, económico. O sea, tenemos mucha más tecnología que más desarrollo humano, digámoslo así. Entonces, frente a ese reto, ¿cuál es la gran tentación? De volver al vientre, de esconderme, de refugiarme, ¿verdad? Pero eso es bueno hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nuestro refugio es el Señor. Yo creo que frente a estos retos que tenemos que tener en la cuenta que todos tenemos un denominador común, que es Dios, ¿no? Todos los creyentes, digo, empecemos por los creyentes, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrarnos. Por eso es muy importante, antes de dar pasos para mirar hacia afuera y tener esa capacidad de reconocer al otro, una cosa que pasa muy desapercibida, Bruno. ¿Cuál es mi imagen de Dios? ¿No? Claro. ¿Cuál es la imagen de Dios? Y de ahí surge el tema, famoso tema, de que hay que defender la verdad, hay que defender el magisterio, hay que defender la doctrina, hay que defender la iglesia. Y yo lo digo con mucho cariño, usado tus términos, sin herir susceptibilidades, ¿no? Dios no necesita defenderse, Dios necesita anunciarse, ¿no? Y Así es. el primero que tengo que anunciar es a mí mismo. ¿Quién es el Dios de Jesucristo? ¿No? Y es un Dios que es capaz de abrir la puerta a todos, que llueve sobre justos e injustos, que sale el sol sobre buenos y malos. Nos cuesta mucho aceptar. Entonces, Bruno, ahí viene, por eso te decía, si yo no te acepto 100% gratuitamente ese Dios que ama a todos por igual, ¿cómo voy a poder amar a mis hermanos, ¿no? Que son distintos a mí? ¿Me entiendes? Entonces es una experiencia espiritual en el fondo. Una experiencia Así es. espiritual de refrescar, de renovar mi presencia y mi imagen de Dios en mi vida, en mi historia. Y ahí está lo bonito, porque Dios habla en la historia. Todos somos hombres y mujeres heridos, todos, todos. Y los que hemos pasado por una experiencia de sanación, podemos decirlo con gratitud, porque ahora corresponde ayudarnos a sanar en general. ¿Me entiendes? Entonces, yo ya no veo con prejuicio, yo ya no veo con ataque, yo ya no veo con etiquetas. ¿Por qué? Como decía muy bien el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco Bruno, es un profeta. Él nos abrió varias puertas que con nuestro querido Papa León estamos siguiendo. Por eso esa famosa frase del Papa Francisco es bíblica. Romanos 14, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Ujú. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Dice, eso lo dice el Papa, no, lo dice San Pablo a los romanos, ¿no? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Por eso la primera reflexión es esa reflexión interior. ¿Cómo va mi relación con Dios? ¿Quién es al Dios en quien yo creo, ¿no? En mi retiro suelo decir, dime a qué Dios le rezas y te diré cómo tratas a los demás, ¿no? Y eso, lógicamente, brevemente también, a una dimensión comunitaria. Lógico, ¿no? Si tengo un corazón abierto, tendré una comunidad abierta, Ujú. ¿de acuerdo? Y eso significará que algo de la presencia de Dios está en todos, en todos. Por tanto, esa es la gran misión que tenemos, ¿no? La misión es poder llegar a todos para descubrir esa presencia de Dios en todos. Nadie nos apura, nadie nos apura. Y ahí quizás podemos conversar en otra pregunta, ¿no? Creo que el reto de este momento es el discernimiento. Cuánto del mundo externo, cuánto de la sociedad, del sistema, influye también nuestra fe. No verlo con miedo, verlo con astucia, como diría el Evangelio, ¿no? Así es. Sí, yo creo que uno de los de las cosas que estamos aprendiendo con el tema sinodal es primero escuchar, porque la mayoría de personas no nos enseñan a escuchar, ¿no? Nos enseñan a hablar. Cuando tú vas a la universidad te preparan para ser un buen orador, ¿no? Para poder defender tu tesis, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos para responder, escuchamos para defendernos, escuchamos para atacar inclusive, ¿no? Pero no escuchamos realmente para comprender lo que nos quiere decir el otro y mucho menos la palabra que acaba de decir que puede sonar chino para mucha gente, que es el discernimiento, ¿no? Ponernos en manos del Espíritu para no hacer lo que yo quiera, sino lo que el Espíritu va suscitando de ese diálogo.
cómo aporta el método sinodal a todo lo que estamos hablando ahora, a salir de sí mismos y a construir algo juntos. ¿Cómo aporta el método? Te daré una respuesta breve en 3 puntos, ¿no? Aporta como lectura del momento histórico, el momento mundial, 1. 2, aporta como una actitud de un creyente, de un cristiano, de una cristiana. 2, 3, aporta con una metodología, porque no se queda en lo abstracto, ¿no? No se queda en Claro. lo abstracto. Vamos por partes. Primero, ¿no? ¿Por qué aporta al mundo? Porque como muy bien dices, Bruno, estamos en un mundo que no escuchamos, atacamos por una defensa, por un temor. Vuelvo al punto anterior, ¿no? Entonces, la escucha es acoger, ¿no? La escucha no es aceptar a las palabras, la escucha es aceptar a la persona, que es distinto. Eso. ¿De acuerdo? Puedo discrepar en palabras, por favor, somos distintos, pero no puedo discrepar en dignidad. El otro es tan digno como yo, porque es tanto criatura de Dios como yo. Si yo insulto al hermano, lo que pasa es, Bruno, volvemos al Evangelio. La sinodalidad es evangélica en el 100%, sale el Evangelio. Si yo insulto a mi hermano, ¿cómo puedo decir que creo en Dios? Lo dice Mateo, ¿me entiendes, Así no? es. Entonces, lo primero es eso. En el mundo actual nos estamos enfrentando porque estamos distanciando, ¿no? Nos estamos distanciando. Y acá creo yo, el tema de las redes sociales tiene grandes ventajas y grandes desafíos, ¿no? Grandes desafíos. Nos estamos volviendo seres autónomos, autosuficientes, individualistas, poco a poco. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Antes para llegar a una iglesia preguntaba, iba a una ciudad, ¿no? A un pueblo preguntaba y la gente no solo me decía dónde quedaba, me acompañaba. Ahora voy al Google Map y estoy feliz, ¿no? Y ese es solamente un ejemplo para todos los demás que nos está ocurriendo. Tenemos todo al alcance de la mano, todo. Si no, se lo pedimos a Alexia o a Siri, Así ¿verdad? es. Es así. Entonces, uno, claro. Dos, actitud, actitud. La sinodalidad es una actitud del cristiano, de acogida. Una vez en una charla me decían, padre, qué bueno es escuchar, pero ¿cuándo evangelizamos? ¿Cuándo anunciamos a Jesucristo? ¿Cuándo enseñamos el catecismo? Yo le digo, escuchar ya es evangelizar. Así Si la es. actitud de un cristiano es escuchar, toda la vida escuchar, veamos, ejemplo, Lucas 24, 2, Hechos 10, donde en la escucha Jesús predica. Los apóstoles enseñan en la escucha, desde la escucha. Y si yo no aprendo el lenguaje de mi hermano y de mi hermana, ¿cómo voy a cómo voy a anunciar a Jesucristo? Hablaría chino en Francia o francés en Estados Unidos, ¿me entiendes? Es lo mismo. Entonces, es una actitud. Escuchar es amar, ¿no? ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo si no amo a mi hermano que veo? ¿Cómo puedo decir que escucho a Dios que no veo si no escucho a mi hermano que veo? Es una actitud cristiana, ¿no? El Papa Francisco decía muy bonito, la pastoral de la oreja, decía él, ¿no? Por eso, una propuesta muy concreta del camino sinodal es la creación, desde una reflexión, desde un discernimiento, de un ministerio de la escucha, del acompañamiento, que déjame decirte, Bruno, tanto necesitamos hoy. Yo vivo en Lima, en la iglesia de San Pedro, que se le suelen llamar el confesionario de Lima, y lo digo con cariño. El 80% de las personas que se acercan a confesarse, de recibir la gracia de Dios, lo que en el fondo necesitan es un acompañamiento. La Así gracia de es. Dios, sin duda, la reconciliación, pero un acompañamiento también. Y no tenemos ese ministerio en la iglesia. No, no tenemos. Dos, y tres, te decía el método, como dices tú, ¿no? ¿Cómo apoya el camino sinodal a la escucha con una metodología que se llama la conversación en el espíritu? ¿No? Hace 2 días lo hemos practicado con dos áreas de la Arquidiócesis de Lima, las hermandades y los profesores del ODEC, y han sido experiencias preciosas, porque es práctico, es guardar silencio, es escuchar al otro en silencio y poder hacer un feedback, ¿verdad? Poder recoger lo que la otra persona ha dicho, ¿no? Con mis palabras, y ahí llegamos a consensos. Es todo un camino, es todo un proceso que se está poco a poco va entrando en la Iglesia Universal y eso es una gracia de Dios, ¿no? Así es. Y yo creo que ahí, bueno, he estado yo entrevistando a distintas diócesis donde han contado un poquito cómo han ido trabajando el tema del sínodo, el tema de esta escucha, ¿no? Si tuvieras que darme tu apreciación de cómo está a nivel de Lima, ¿no? De la arquidiócesis de Lima, este espacio que se ha creado
¿qué podrías decirme, ¿no? Tus palabras, resumiéndolo, cómo se está Mira, viviendo esto en Lima. a ver, resumido, ¿ah? Resumido, Bruno. Ujú, Yo diría, lo primero, que los tiempos son de Dios, ujú. ¿no? Nadie está apurado, el que va detrás hay que esperarlo, el que va adelante hay que llamarlo, ¿verdad? Y el que se ha detenido hay que animarlo, Así ¿verdad? es. En la iglesia de Lima tenemos de todo, vivimos de todo y todos nos aceptamos. La sinodalía no es solo aceptar a los que creen en la sinodalía, eso no sería sinodalía. Claro, así ¿Me es. entiendes? Yo siempre Claro. lo digo y se ríen los padres, mis Sí, sí, compañeros sí. se ríen, ¿no? Cuando digo, la sinodalidad es escuchar, sobre todo al que no está de acuerdo con la sinodalidad. Eso Ujú, es sinodalidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en Lima vamos avanzando en el camino sinodal, porque, bueno, liderado lógicamente por el cardenal, ¿no? Que animó mucho las asambleas sinodales parroquiales, ¿no? A nivel local, cada parroquia, cada comunidad parroquial se reúne para hacer esta metodología, para enterarse primero, porque es importante enfatizar en este momento de la historia la escucha y el discernimiento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este camino que hemos hecho, todas las parroquias de Lima, en la segunda Asamblea Arquidiocesana, donde estuvimos ujú. presente, Bruno, estuviste tú, viviste Sí, sí, esa, sí. esa experiencia y el ¿Cómo no? compromiso que se asumió de parte del cardenal Carlos Castillo para poder leer, reflexionar, orar los frutos en lo que ahora es la segunda carta pastoral que recoge los aportes en ese género literario, ¿no? Propuestas, ¿no? Ujú, Es una carta pastoral que no direcciona en el sentido de ejercer magisterio, es una carta que pide discernir en clave sinodal, lógicamente. Entonces, claro. este año será ese proceso de que los frutos del sínodo, de la asamblea sinodal, vuelven a las parroquias para hacerse. Y estamos en estos días reflexionando. A la par de eso, este año, el 2026, se propuso que sean las áreas, comisiones y vicarías que forman, ¿no? La otra gran parte de la arquidiócesis. La parroquia es el corazón, ¿no? Digamos, Ujú, es eso, es el corazón local, digamos. Pero también hay otras áreas muy importantes, muy ricas, muy llenas de fe que también están haciendo este año su camino sinodal, ¿no? Entonces la idea es que poder abarcar que todos tengamos la ujú. experiencia de la sinodalidad, porque yo veo una gran diferencia cuando escucho de la sinodalidad, cuando hablo de la sinodalidad y cuando vivo la sinodalidad. Ahí hay una gran diferencia. Entonces la Así idea es es. que todos podamos vivir la sinodalidad, ¿no? Ujú, así es. No, ahorita que has dicho el corazón, me hizo recordar las arterias, ¿no? Porque las vicarías, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer algunas de las vicarías, ¿no? Las arterias, ¿no? Cómo se van vinculando estos corazones de cada lugar, me imagino algo así. Pero, sabes, yo voy a terminar la entrevista con una pregunta que quizás puede desencajar un poco, pero creo que es válida hacerla. ¿Y qué pasa con los que no participan del sínodo? Es decir, con la gente alejada. Hay mucha gente que ya no va a la parroquia porque, Claro. bueno, somos humanos, habemos cometido alguna cosa, sacerdotes, laicos, etcétera. Y dije, ya no más voy a esa parroquia. Ahora hemos visto en las noticias cómo la iglesia sale a pedir perdón por cosas que hemos hecho como iglesia. Y hemos hecho porque todos somos parte de esta, ¿no? Clérigos y no clérigos. Y me hago esa pregunta, ¿no? O sea, y los alejados, y los heridos, y los que no participan exactamente de la vida de la iglesia, pero aún así su llamita está por ahí, ¿no? Intentando ubicarse. ¿Cuál es la respuesta? No lo sé. Mira, te lo digo así que se me ha venido a la mente. ¿Eh? Y bueno, lo que pasa que es el norte, ¿no? El norte es, Ujú, ojo, que a lo largo de la historia, lo digo breve, no tengo mucho tiempo, pero ojalá que se me entienda, ¿no? A veces decimos, el norte es llegar al reino de Dios, ¿no? El norte es la santidad, el norte es salvar el alma, ¿no? Es la vida eterna. Bueno, un norte, Jesús lo dice ujú, clarísimo en Mateo 28, clarísimo, y lo hemos leído estos días, ¿no? Vayan y hagan discípulos sí, ujú, de su alma, de la vida eterna, eso me encargo yo, dirá Dios. Yo les pido algo, queridos discípulos míos, vayan y hagan discípulos. Por eso yo creo, Bruno, que nuestro norte es eso. Nuestro norte es ujú. llegar a aquellos hermanos y aquellas hermanas, ¿no? Que por X motivos se han alejado de la maravillosa noticia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo llegar con una metralleta.
claro. Yo tengo que llegar, como diría Juan 23, con la medicina de la misericordia. ¿Me explico? ¿No? Ya veremos. Yo soy jesuita, San Ignacio lo dice muy bien, la salvación de las almas. Lo dice San Ignacio. Pero Ignacio es un hijo de su época, ¿no? La salvación de las almas, que es un lenguaje mucho del siglo XVI. Y está bien, pero siempre, como nos enseñó el Vaticano II, hay que volver a las fuentes. Y el mandato de Jesucristo es, uno, vayan y hagan discípulos. Clarísimo. Y para eso, y para que los identifiquen, ¿qué hay que hacer, Bruno? Aprenderse todo el decálogo, todo el No, catecismo, para que los identifiquen como cristianos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué nos dice vivir, Juan? Vivir y amarse. amarse, vivir Ámense como los cristiano. unos a los otros. Ámense los unos a los otros y así reconocerán que son discípulos míos. O sea, Jesús la ve clara. O sea, Jesús es el mayor influencer. Es increíble porque trasciende. Jesús Sí, sí. trasciende. Jesús trasciende. Entonces, si yo le mando cabezazos al del movimiento de allá o del apostolado de allá o al cura allá o al obispo de allá, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a convertir almas? ¿Cómo voy a invitar a la gente a la santidad? Por favor. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ordenarnos un poco y ordenar con paz, con misericordia, pero con orden, ¿no? Con orden. Así es, el fermento en la masa. Muchísimas gracias, Padre Juan. Ha sido un gusto tenerte. Ojalá que no sea la última vez que nos veamos por entrevistas y seguir conversando. Creo que hay muchas cosas por conversar. Claro, claro. Sí, muchas cosas por vernos. Le mando un súper abrazo para usted, para el equipo, para todo lo que está haciendo en su misión, nuestras oraciones con usted. Y nos vemos hasta la próxima. Perdone que el tiempo es un tirano aquí. No, gracias a ti, Bruno, por la invitación. Gracias a ti y a todo tu equipo. Felicitaciones por lo que hacen. Ser buena noticia también en las redes, en los medios de comunicación. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de la felicidad. Anunciar lo bueno y compartir lo bueno con todos. Así es. Muy bien, ya regresamos con más aquí en Exprésate Haciendo Lío.